Bueno, buenas tardes a todos. En este momento vamos a exponer esa relación del conflicto armado colombiano con los estudios literarios. Entonces, Ana y Siervo siguen sin tierra, el realismo como aproximación al conflicto de la pose de la tierra en los estudios literarios latinoamericanos. Es un trabajo que estamos desenvolviendo hace un año en el marco de mis estudios de maestría en letras en la Universidad Federal de Espíritu Santo. Por supuesto, he tenido toda la ayuda y la asesoría del profesor Luis Eustaquio Suárez, además del apoyo económico de la FAPES, que es la Agencia de Fomento del Estado de Espíritu Santo, a quienes, por supuesto, debo dedicar este trabajo. Bueno, inicialmente se trata del campo, se trata de los campesinos y el conflicto armado colombiano. Entonces, por eso tenemos esta imagen que bien podría representar cualquier campesino en cualquiera de los países de América Latina, ¿sí? Si nosotros nos fijamos desde México hasta Chile, todos los campesinos, incluidos aquellos campesinos indígenas o afrodescendientes, han tenido esos conflictos de tierras que vamos a hablar ahora. Antecedentes. Bueno, ¿qué antecedentes tenemos nosotros con respecto a Colombia? Tenemos un mapa aquí a la izquierda, un mapa de Colombia, en donde podemos ver en color naranja las regiones de Colombia, los departamentos que han tenido procesos de desplazamiento forzado de forma significativa. No solo eso, sino que han sido registrados. Es decir, los procesos podrían haber sido incluso más numerosos o más graves, solo que han sido registrados oficialmente y han sido categorizados de esta forma. Los que están en blanco, ¿sí? O en color beige, son los departamentos de Colombia en donde no se han registrado estos procesos de desplazamiento forzado de forma masiva. O sea, puede que sí se hayan registrado, pero mínimamente, en comparación con los demás departamentos. Yo diría que varios de los casos más graves se encuentran no solamente en la costa norte de Colombia, sino en la costa pacífica. Yo creo que son dos puntos álgidos. Pero en la región andina, donde se supone que es el polo de desarrollo colombiano, en departamentos como Tolima, como Antioquia, como Santanderes, se han registrado procesos de desplazamiento muy dolorosos y muy graves, incluso hasta hoy. Estamos hablando no solamente de la historia de Colombia, sino hoy en día. En blanco son estos departamentos donde no hay casos tan acentuados, pero pongámonos a pensar en algo. Amazonas, Vichada, Guainía, ¿sí? Meta, Casanare, Arauca, son esencialmente departamentos despoblados, son esencialmente las selvas y no ha habido procesos de, de, de destitución de tierras de forma fraudulenta o de forma violenta, es porque esencialmente son zonas protegidas, son áreas de reserva, son selvas y no están pobladas. Eso no quiere decir que no estén siendo afectadas, porque por supuesto el desplazamiento forzado hace que los campesinos se muevan hacia esas tierras para colonizarlas, cambiando el uso de la tierra, o que por supuesto sean menos denunciados y menos visibles. Bueno, tenemos esta cita de Rojas, por supuesto en la última parte vamos a tener las referencias bibliográficas y dice, no hay desplazados porque hay guerra para que haya desplazados. Nosotros pensamos en el desplazamiento forzado como una consecuencia de la guerra y no como una acción de guerra en sí. Entonces, si nosotros cambiáramos esa visión, podríamos ver que el desplazamiento forzado es causado no solamente por los actores armados, sino por los actores políticos y no únicamente por parte de las guerrillas, sino también de otros actores armados como los paramilitares o incluso el mismo Estado colombiano. Nosotros podríamos identificar a grandes rasgos tres periodos de la violencia en Colombia. El primero, en medio del siglo XX, ¿sí? En la época de la violencia, en la confrontación del Partido Liberal contra el Partido Conservador, hubo procesos de desplazamiento forzado que están bien documentados en la literatura, ya vamos a ver uno de los casos. El segundo es la lucha contra el tráfico de drogas alrededor de los años 90 y su punto más álgido con Pablo Escobar, digámoslo así, pero que incluso impactaban los campos con el cultivo de la hoja de coca y eso es un proceso que viene hasta hoy. Y últimamente, en el contexto del posconflicto, con la firma del Tratado de Paz con las FARC, lo cual no quiere decir la paz en sí misma, sino con ese proceso de asesinato de líderes sociales, líderes afrodescendientes, estudiantes y no solo eso, sino también excombatientes de las guerrillas que se han envuelto en proyectos productivos, pero que por supuesto han sido víctimas de la violencia ahora.
Bueno, entonces nosotros podríamos preguntarnos, ¿cuál es el papel de la literatura frente a nuestros conflictos sociales? Yo les voy a traer dos citas, ambas de dos obras literarias que estamos poniendo en contraste. Una de ellas es Siervo sin tierra, del autor colombiano Eduardo Caballero Calderón. Es una obra que fue publicada en el año 1954 y que relata de forma muy apropiada ese confronto entre el Partido Liberal y el Partido Conservador en la época de la violencia. Y en medio, por supuesto, están esos campesinos que han sido desplazados, que han sido desterrados y que sufren incluso hoy en día de las consecuencias de la violencia. Por otro lado, tenemos Ana Sem Terra. Ana Sem Terra es una obra brasilera del autor gaúcho Alci Shewishi, publicada en el año 1990, pero que relata los hechos de la familia Schneider, que son esencialmente una familia de inmigrantes eh, dentro del contexto de la inmigración alemana a partir de finales del siglo XIX y que fueron propietarios de tierras en diferentes partes del país, estamos hablando de Brasil, ¿no? Esencialmente en el sur, y que en el contexto de la dictadura militar de 1900, cívico-militar, ¿no? Una dictadura cívico-militar en el contexto de los años 60, ¿no? 1964, para ser más exactos, fueron desplazados, fueron desterrados, sufrieron de violencia y por supuesto en ambas obras vimos surgir dos conflictos sociales. En el caso colombiano, la lucha armada a través de las guerrillas y en el caso brasilero, la lucha del grupo de movimiento Sem Terra, que no es otra cosa que un grupo de personas sin propiedad rural que reclaman propiedad rural para tornar más productivo el campo y por supuesto para asegurar su seguridad alimentaria. Una de las citas es, si no fuera por esos hombres que se echaron al monte y se fueron al llano, que todavía luchan y se defienden con las uñas, del gran partido liberal ya no quedaría ni la cola. Esta cita son esencialmente dos renglones, pero para mí es la prueba de que Siervo sin tierra en Eduardo Caballero Calderón relata no un conflicto de un campesino pobre y desposeído, un conflicto de tierras, sino que es la prueba reina de que el conflicto armado colombiano tiene un origen en la es decir, en la posesión de la tierra. ¿Sí? Estamos viendo acá cómo por culpa de la violencia, en ese contexto, estamos hablando de mitad del siglo XX, en Colombia hubo movimientos guerrilleros, movimientos sociales que se alzaron en armas. Y acá tenemos en Ana Centeja que muchos piensan que fue la iglesia, que fueran los políticos de izquierda los que organizaron los colonos. Nosotros sabemos que no fue así. No había ningún modelo importado de Cuba o de Nicaragua. La organización de los acampados surgió como una necesidad de sobrevivencia. Nosotros entendemos el movimiento Sin Tierra como un grupo de personas que ocupa terrenos baldíos, que ocupa terrenos improductivos y que por supuesto pretende crear proyectos productivos allí, al margen de la legalidad, por supuesto, pero esto no quiere decir digamos, sean grupos violentos esencialmente, solamente es una respuesta a esa falta de concentración de la tierra y que en este caso, en medio de la confrontación con los órganos estatales, con el oficialismo y con los grandes hacendados, se ha visto en medio de un confronto que por supuesto se torna violento y que en el contexto de Ana Sin Tierra, pues tiene víctimas fatales como Anna Schneider, que es la protagonista de la novela. Entonces estamos viendo unos antecedentes en Colombia, estamos viendo que esencialmente pueden ser en América Latina, pero también estamos viendo dos obras literarias que pueden retratar esos conflictos de forma apropiada y sobre los cuales vamos a adelantar esos estudios literarios. Tenemos esencialmente tres autores. Uno de ellos es Paul Ricoeur. Paul Ricoeur dice que la hermenéutica es la interpretación orientada al texto. Por lo tanto, no es posible ninguna otra interpretación que no llegue a enfrentar el problema de la escritura. Es decir, a la luz del estructuralismo de Europa, que es como la forma como nosotros en estudios literarios hemos sido formados en Colombia con un eurocentrismo extremo, nosotros pensamos o nosotros fuimos formados en medio de un análisis literario que solamente tiene en cuenta o que, digamos, en el cual prevalecen los aspectos estructuralistas de la obra, es decir, cuestiones de forma y no de fondo. Estamos hablando del autor, estamos hablando de fechas, estamos hablando de hechos históricos, pero no estamos hablando de esa objetivación de la realidad en las obras
y del impacto que tiene esto en las comunidades. Es decir, la historicidad de la cual podemos estar hablando en las obras Siervo sin Tierra y Ana sin Teja es pura y simple interpretación, puro discurso, que no tiene nada que ver con la obra. Entonces, ¿hasta qué punto podríamos decir que Siervo Joya, en el caso colombiano, es un esclavo? ¿Sí? O que Ana Schneider, contrario a lo que algunos piensan, es víctima, más no victimaria, en un confronto armado. Por otro lado tenemos a George Lukács. Lukács es un filósofo, digamos, crítico literario marxista, que dice precisamente por eso es decisiva para la estética la necesidad de representar con verdad objetiva y al mismo tiempo como un mundo humano adecuado al hombre, una realidad que existe independientemente de la conciencia humana. Es decir, si nosotros vamos a hacer un estudio objetivo de los estudios literarios, en el caso brasilero y en el caso colombiano, en estos casos particularmente de los cuales estamos hablando, nosotros vamos a encontrar que hay un afán de los autores por objetivar la realidad. Es decir, si nosotros nos ponemos a pensar en el conflicto que realmente importa, tanto en Ana sin Teja como en Siervo sin Tierra, es que los conflictos sociales que estamos viendo allí tienen un único origen, y ese único origen es la posesión de la tierra. ¿Por qué hay una lucha armada en Colombia más de 50 años? Porque hay un problema de tierras. ¿Por qué tenemos el movimiento Sin Teja que podría ser calificado por los medios tradicionales como un movimiento de ocupación violenta de la propiedad privada? Porque hay un grave y un serio problema de tierras en Brasil que no ha sido solucionado en toda esa historia y que es claro que en Brasil hay una cantidad de tierra enorme, improductiva, en manos de pocas personas, con agronegocio o con proyectos productivos que no impactan las comunidades y que por supuesto no aseguran la seguridad alimentaria de las personas. Entonces, por eso hay confrontación. Por último, tenemos a Roberto Espósito, es un filósofo italiano, y él propone que la persona, ¿sí? En Roma, quien posee, estamos hablando de la concepción jurídico-romana de lo que es persona, esto es un aspecto filosófico más que todo, dice quien posee, entre otras cosas, seres humanos, también son sometidos al régimen, que también son sometidos al régimen de cosa, tal vez como lo son los esclavos. Sin embargo, en diferentes grados, todos los individuos no son dueños de sí mismos. Es decir, según la concepción jurídico-romana, solamente puede poseer quien es persona. Quien no es persona no puede poseer. Y quien posee puede poseer, entre otras cosas, animales y personas que son en esencia calificadas como no personas. Entonces pongamos esto en perspectiva. Tenemos un hacendado en Colombia o en Brasil que además de poseer la tierra, posee animales y dentro de sus posesiones, como objetos, digámoslo así, posee personas, personas que no son personas. Y no son personas porque ellos no pueden poseer. Si nosotros nos devolvemos a Siervo sin Tierra, la lucha de Siervo sin Tierra es por poseer un pedazo de tierra, pero todo, absolutamente todo, está en contra de que Siervo Joya pueda poseer, porque cuando Siervo Joya posee, se vuelve persona y se vuelve dueño de sí mismo, ¿sí? Emancipándose de ese ciclo de dominación en el cual está inmerso dentro de la obra. Y lo mismo pasa en Ana sin Teja. Ana Centeja sí posee la tierra, pero luego es desposeída. Entonces, cuando ella ya no posee la tierra, ya no es persona. ¿Qué sigue? Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros con ese contexto de violencia, con los estudios literarios propuestos teóricamente por Lukács, por Espósito y pues llevados en contexto por Espósito y además por Paul Ricoeur? Es que los estudios literarios deben ser un derecho, como lo expresa Antonio Cándido, dice, negar el disfrute de la literatura es mutilar nuestra humanidad. La literatura nos humaniza, la literatura no solo sirve para recordar fechas y datos completamente desconectados con la realidad, porque entre otras cosas, una de las propuestas del nuevo realismo, digámoslo así, es objetivar esa realidad y destruir esa concepción de que todo es relativo, ¿sí? Es decir, nosotros no podríamos calificar a Siervo Joya dentro del contexto de la obra, en el caso colombiano, como un esclavo, porque en la obra jamás se menciona esclavitud. Siervo Joya no es negro, no es esclavo, ¿cierto?
pero él es empleado dentro de un régimen social que no podría ser calificado sino de esclavitud. Entonces, lo que hace la literatura es ofrecer esa visión a los estudiantes de que los estudios literarios no son solamente esos datos, sino también humanización, es la observación de esos conflictos sociales en perspectiva y que por supuesto nosotros podemos aprovechar para humanizar los perfiles de esos estudiantes haciéndolos partícipes como entes sociales dentro de una realidad que ellos creen preestablecida y estática y que por supuesto puede ser modificada. ¿Qué proponemos nosotros? Pues finalmente proponemos un acercamiento a los estudios literarios latinoamericanos. Por supuesto, esto tiene muchísimo trabajo de aquí para adelante. Estamos en la construcción de una propuesta didáctica que pueda servir como aproximación a los estudios literarios bajo ejes temáticos, en este caso, el conflicto de tierras. Nosotros podríamos estudiar la literatura no como movimientos literarios, porque a mí me parece una aproximación supremamente anacrónica y que no ayuda a la objetivación de la realidad. A nosotros no nos sirve de nada estudiar el modernismo, no nos sirve de nada estudiar el boom latinoamericano, no nos sirve de nada estudiar el romanticismo si nosotros no sabemos qué impacto tienen esos movimientos en la sociedad. A nosotros nos sirve estudiar la literatura desde la perspectiva de la posesión de tierras y sus conflictos sociales. A nosotros nos sirve estudiar la literatura desde la perspectiva de la inmigración, como en el caso de Anna Schneider, ¿sí? Porque la inmigración es una realidad hoy en día. A nosotros nos sirve estudiar la literatura desde la perspectiva de género o desde la perspectiva del racismo, ¿sí? Si nosotros analizamos la literatura desde esos ejes temáticos, sería mucho más fácil llevar una propuesta didáctica que pueda humanizar a todos nosotros como derecho, ¿sí? De uso de la literatura, por supuesto, humanizando esos perfiles sociales. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, por supuesto, estaré muy pendiente, estaré muy atento para responder a sus dudas y sus inquietudes. Acá tenemos algunas de las referencias bibliográficas que estamos usando. Cualquier duda o pregunta, ya saben, estaré muy pendiente. Un abrazo.